tomé como ejemplo un tema que me desvela en lo personal, que he trabajado mucho para el doctor Albano durante muchos años, y que sigo trabajando, que son las construcciones concesivas. Es decir, en particular con aunque. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver. ¿También? Bueno, brevemente, para tratar de no repetirme, voy a ir un poquito a un tema que mencionó Mabel, que es un poco esta supuesta dicotomía o divorcio que existe entre el enfoque comunicativo y la gramática. También Julián lo mencionó este tema, que fue un poco un tema que a mí me desveló en el momento de hacer mi tesis doctoral. Porque bueno, yo soy así como acérrima defensora del enfoque por tareas, que es de hecho el enfoque, el marco de referencia que usamos actualmente en todas las enseñanzas de lenguas. Pero bueno, la dificultad que nosotros tenemos es que el concepto ortodoxo de tarea es un concepto de tarea comunicativa, es decir, un concepto, sin entrar en muchas definiciones que estarán en el trabajo completo, tiene que ver básicamente con prestar más atención a lo que nosotros pensamos que es la fluidez o la adecuación discursiva, que por supuesto a la forma. Sin embargo, como bien dijo Julián, hay un momento en el cual son los alumnos los que tienen la forma, y como bien decía Ignacio Bosque, vamos a hablar de hoy, pero lo decía en un libro bastante más viejito que era Las categorías gramaticales, tratar de enseñar a un alumno de lengua extranjera sin enseñarle gramática como tirarlo al agua sin tirarle un salvavidas, ¿no? Es como que la puerta en el naufragio o el salvavidas que de hecho la gramática. Y la fonética también, por supuesto, ¿no? Pero en este caso voy a hablar de gramática. Entonces, básicamente la propuesta es partir de una definición más amplia de tarea que permita focalizar las tareas orientadas a la lengua, en particular las gramaticales. Y eso implica tomar en consideración los distintos dispositivos gramaticales que permiten sensibilizar a los estudiantes alócratas sobre cuestiones formales desde un punto de vista que considera una interfaz bastante amplia, que es desde la, digamos, sintaxis semántica y las proyecciones pragmático-discursivas. ¿Sí? Es decir, esto que mencionaba Julián, nosotros vamos a tener en cuenta la alternancia indefinida imperfecta en el caso de ellos, pero voy a tener en cuenta cómo se usa en un discurso en particular. ¿Sí? Y sobre todo si eso es adecuado en ese discurso, porque depende de ese contexto, que de hecho, como bien dijeron, es lo que evaluamos, por ejemplo, en el examen cero. ¿Sí? Entonces, esto implica como desafío para los docentes activar la reflexión, la autorregulación y la evaluación en la práctica. ¿Sí? Por eso lo que yo voy a trabajar es con estas estructuras, voy a tratar de explicar brevemente, sobre todo el tema de la alternancia modal, indicativo subjuntivo, que es mucho más difícil que otros casos que se mencionaron porque justamente nos faltan los inductores gramaticales de un modo o de otro. Bien, ¿cómo lo abordamos, digamos, la cuestión del enfoque por tareas? Básicamente, como bien mencionaron mis colegas, tiene que ver con el uso real de la lengua en el aula. Y como también se dijo en el panel anterior. Entonces, los procesos de aprendizaje incluyen necesariamente estos procesos de comunicación y nosotros hablamos de una gramática de uso. El nombre que le damos a la gramática necesaria es gramática de uso, pero básicamente es la misma idea. Voy a dar un ejemplo muy breve. Examen serio, examen de español. Alumna tiene que dar como consigna indicaciones a otra persona para realizarlo. En este caso era una instructora de equipo. ¿Qué se esperaría? Se esperaría que utilice unas hermosas estructuras subordinadas con subjuntivo. Te recomiendo que te pongas los esquíes así, te recomiendo. Esa alumna no usó nunca el subjuntivo y eligió utilizar un infinitivo o perífrasis con infinitivo. Te conviene ponerte el esquí así, tenés que hacer esto y después seguía con una enumeración de infinitivos. Desde el punto de vista de la adecuación discursiva de la gramática de uso, estaba perfecto. Entonces, esa persona no es que obtuvo un nivel avanzado, ella obtuvo un nivel intermedio alto. ¿Sí? Pero logró el objetivo comunicativo. A eso nosotros, digamos, nos referimos con una gramática de uso. Entonces, ¿qué es lo que logra este enfoque? Justamente este enfoque no ortodoxo, el enfoque con la vuelta de tuerca que le han dado algunos autores, como por ejemplo Piohan, ¿sí? En el artículo de 2004. Logra abordar esta difícil relación entre forma, noción y función, es decir, el uso comunicativo de la lengua. Porque es cierto que los enfoques comunicativos ortodoxos se centran más en el aspecto comunicativo y descuidan lo gramatical. Entonces, la tarea se redefine como una unidad de sentido dentro del proceso conjunto de aprendizaje y enseñanza, y eso permite incluir las tareas gramaticales. ¿Qué es una tarea? Seguramente todos los que se ocupan de dar clase de lengua extranjera lo saben.
básicamente tiene que ver con actividades de uso de la lengua, como bien decía, se parte de actividades en las que la lengua está siendo usada, ¿sí? Que son representativas de las de fuera de clase, no es que yo me invento algo per se, sino que tomo algo que va a ser representativo de lo que van a tener que hacer cuando salgan a la calle, sobre todo en nuestra situación que trabajamos en situación de inmersión. Con la intervención activa de los estudiantes, y esto es muy importante, él decía, discuten el texto. Yo lo que digo es que tiene que haber una participación activa en los procesos de atención y sistematización de los aspectos formales del input lingüístico. Eso implica un desafío tremendo para los docentes porque tiene que armar una tarea con una estructura pedagógicamente adecuada. Toda tarea tiene que tener un objetivo. Esto es un poco lo que apareció hoy en lo que decía Mabel, ¿no? Esto de las preposiciones. Siempre se le dice al alumno para qué. Es como a los niños que uno les tiene que decir, esto es para esto. ¿Sí? El alumno tiene que entender para qué sirve cada estructura que va a aprender. ¿Sí? O sea, por eso el enfoque por tareas, al lado del título de cada unidad, se explicita qué vamos a aprender y para qué. ¿Cuáles son las tareas? ¿Sí? Que siempre se enuncian en infinitivo, justamente porque tiene que ver con aquello que el alumno va a realizar. Se enuncian como si fueran funciones comunicativas, pero nosotros agregamos también las tareas gramaticales. Entonces, el objetivo es el que plasma los límites de la tarea. Hasta que no se logra esa meta, en el caso de ustedes sería esta alternancia o este uso del indefinido con nunca, siempre, toda la vida, que justamente parecería una contradicción, y no lo es, bueno, hasta que no se ha logrado la meta, la unidad no se puede dar por finalizada, ¿sí? Incluyendo las actividades de autoevaluación. Entonces, si bien este enfoque atiende prioritariamente al contenido y a la adecuación comunicativa, y esta es la parte en la que remamos el dulce de leche en lo que hacemos gramática, ello no implica de ninguna manera dejar la gramática en segundo plano. Hablamos de gramática de uso, pero hablamos de gramática. Y hay reglas. Reglas de aula, sí, pero hay reglas. Hay cuadros, como dice él, porque los alumnos los necesitan. Estas reglas, a diferencia quizás con otros enfoques, y que me parece que están empezando por suerte a hacer mella en enseñanza de lengua 1. Yo tengo estudiantes que por ahí aprenden este enfoque cuando ven enseñanza de lengua segunda en la materia que doy en cuarto año y lo trasladan a la enseñanza en la escuela secundaria y les funciona muy bien. Porque justamente estas reglas se infieren de actividades de sensibilización o concientización lingüística a partir, como bien decía Julián, de textos disparadores, ¿sí? Que son los que gatillan o disparan el proceso inferencial. Y en los que va a haber fundamentalmente vacíos de información. Hay partes de las reglas que no se dicen, y eso es lo que el alumno tiene que reponer. Y en eso aparece todo un proceso de inferencia que lo vuelve absolutamente activo. Entonces, básicamente, esto también lo saben la mayoría, hay dos fases, una de planificación y una de realización. La base de planificación, lo más importante, si hacemos gramática de uso, es trabajar con realia. ¿Qué significa la realia? Textos auténticos. Se trabaja con textos auténticos. Salir de los diálogos armados, ficticios, etc. Digo porque son muy frecuentes en nuestro ámbito. Y en segundo lugar, la fase de realización. Y ahí aparece la idea de motivación, que también mencionaron en el panel anterior, de interacción, de intercambio a partir del vacío de información, o de esto de decir qué veo raro, qué me está sonando extraño, y negociación. Hay una fase de negociación. Entonces, ¿qué es lo que se prioriza a la hora de armar una secuenciación? Porque ese es un problema que también tenemos cuando uno analiza los manuales de español o uno se plantea armar un curso. La prioridad de la rentabilidad por sobre la complejidad estructural. Ciertas estructuras que son tremendamente complejas a veces se tienen que dar antes de lo que se daría en una gramática para nativos, como la perífrasis verbal, ¿sí? La perífrasis poder, que son o las perífrasis de estar más gerundio, bueno, son básicas y se tienen que enseñar de entrada. O, por ejemplo, estructuras inacusativas como gustar y experimentar, de estos casos que mencionaba Hilda, que son recontra complicados, bueno, a veces los tenemos que trabajar de entrada. Ahora bien, tenemos que pensar en la rentabilidad, entonces, en la secuenciación y en las tareas facilitadoras, que son estas tareas que se van concatenando, que por ahí ustedes las plantean en forma de cápsulas, y que preparan al alumno para la ejecución de la tarea final. Ello va a implicar un metalenguaje adaptado al nivel del destinatario, que a los gramáticos nos cuesta, y que lo aprendemos en el aula, y que lo aprendemos gastando tiza, y que lo aprendemos cuando tenemos muchos alumnos donde no hay una lengua franca y donde son alumnos de diferentes procedencias. Y eso es lo que nos termina fogueando, ¿sí? Simplificación de las explicaciones. Y después la variedad en el tipo de actividades. Pues Julián decía, sí, actividades comunicativas, pero es cierto que las tenemos que espiralar, yo esto lo he ido trabajando en trabajos anteriores,
actividades abiertas, semiabiertas y cerradas. Las cerradas por ahí se priorizan para la casa, el alumno por ahí trabaja más en la casa, pero necesita trabajar, tener un momento de fijación o de reflexión sobre la estructura. Entonces, ¿cómo las incorporamos? Básicamente, a diferencia de los enfoques tradicionales que tenemos la presentación, o sea, el texto disparador, la presentación gramatical y los ejercicios de práctica, en general la gramática reflexiva surge del texto disparador, un poco lo que hacen ellos con la propia escritura, ¿no? A partir de las inferencias del alumno. Luego hay una gramática de aprendizaje que se centra en la práctica, son tareas gramaticales que permiten formalizar las inferencias, generalmente con muchos blancos, ¿sí? Donde van infiriendo por analogía, por comparación, etcétera, cómo ir reconociendo las nuevas estructuras. Y finalmente, en un modo de negociación con el compañero, pero también con uno mismo, de autorregulación, la gramática de referencia, que a veces se llama apéndice. Yo odio la palabra apéndice porque no es algo que se puede sacar y tirar, sino prefiero llamarlo consultorio gramatical o guía de referencia gramatical, que es donde el alumno puede reflexionar, practicar y autoevaluarse, chequear, ¿sí? Donde ahí aparecen las sistematizaciones completas, con un metalenguaje tal vez un poco más elevado para que de esta manera pueda ir autoevaluándose, pero también fijando la nueva terminología. ¿Cuál es el objetivo? Obviamente, como también comentaron los colegas, lograr una enseñanza de la gramática que se dirija a un conocimiento en realidad explícito en una primera etapa, en la etapa de la explicación, pero que facilite el proceso del aprendizaje implícito de la gramática. Es decir, que tengamos alumnos que sean capaces de, por ejemplo, además de realizar una producción lingüística espontánea y utilizar estas estructuras, que eso es lo ideal, también ser capaces de realizar juicios de gramaticalidad, que para nosotros como nativos, como decía Mabel, uno parte, o en los ejemplos de Hilda, uno parte de la intuición. Ellos no tienen esta intuición, porque justamente están aprendiendo la lengua. Entonces los juicios de gramaticalidad es algo que se tiene que ir formando, ¿sí? Pero después, como bien dijo él, terminan en realidad a veces pasándoles el lustro a nuestros estudiantes de lengua 1. A mí me pasó de estar, y yo doy paralelamente, y me doy cuenta, como me decían, tendríamos que ir con tus alumnos de nivel 8, de nivel 9, porque realmente tienen una conciencia y hacen unas preguntas que evidentemente... Entonces, bueno, esto también lo voy a repetir porque mucho ya también lo dijo Julián, en Bosque y Gallego, en 2016, también en 2018, que retoman el trabajo en 2016, insisten en esta necesidad de que sean los estudiantes los que sugieran o avancen explicaciones, que planteen sus propias hipótesis ante hechos que les resultan curiosos o sorprendentes. Entonces, por eso nosotros hablamos, ellos lo hablan, digamos, lo plantean para lengua 1, nosotros para lengua 2, pero por eso hablamos de autoevaluación. Es fundamental en el trabajo de la interlengua de los estudiantes, porque apela a la estimulación y al desarrollo de estrategias de tipo metacognitivo. Y esto demanda una gran flexibilidad por parte de los docentes de ELSE, que a veces es difícil porque uno tiene miedo que se escapen, que se nos vayan de las manos los estudiantes, que deben motivar y guiar a los estudiantes en sus inferencias. Nosotros somos guías en realidad, permitiéndoles que tomen un cierto control en este proceso de autorregulación del aprendizaje, que puedan monitorearse, que puedan planificar las propias tareas fuera del aula también, y que puedan llevar su propio portfolio. O sea, no va a haber dos diccionarios iguales porque cada uno va a consignar aquellas palabras que necesita aprender o aquellas estructuras que necesita aprender. Esto en todas las áreas, ¿no? A nivel fonético-fonológico también. De eso voy a hablar el 23, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar concretamente de aunque más subjuntivo, que obviamente yo acá puse una historia de obstáculos, usando la propia definición de concesivas, ¿no? De obstáculos y contraexpectativas. Nada sale como parece. Bueno, básicamente yo no voy a perder mucho tiempo acá, en el trabajo completo está todo, las posibles y varias definiciones que hay a la hora de definir las oraciones concesivas. Básicamente hay un consenso bastante generalizado a la hora de decir que es un tipo de oración subordinada, que expresa una objeción o dificultad que, contrariamente a lo que se espera, por eso se habla de contraexpectativa, no termina siendo un obstáculo para la realización del evento que se expresa en la principal. Ahora, a mí lo que me interesa es el hecho de que es uno de los fenómenos que se presenta como uno de los mayores obstáculos en la adquisición, tanto de español lengua 1 como de lengua 2. Un breve paréntesis. Como yo estoy trabajando justamente este tema en un seminario de posgrado, surgió entre mis estudiantes, que son profesores de lengua de escuela secundaria,
que sus estudiantes no usan las concesivas. Y lo que me decían es usan estructuras paratácticas, es decir, coordinaciones, básicamente, un poco lo que mencionaba Hilda hoy cuando hacía las paráfrasis, yo voy a volver un poco sobre eso, pero usan, prácticamente no lo usan cuando hablan, me dicen, pero no cuando escriben. Tema que me pareció interesantísimo, surgió la clase pasada y dije, me parece que por acá tengo que empezar ahora a sondear un poco qué anda pasando. Ver cómo se está trabajando a nivel textual en las escuelas. Bueno, una autora, Iva, una autora que en 2010 planteó esta cuestión, habló de un paralelismo entre este fenómeno y algunas cuestiones de sintaxis diacrónica. Habló, por un lado, de las dificultades que se establecen en los niños por el tipo de procesamiento que requiere este fenómeno de la concesividad, que es uno de los fenómenos que se adquiere más tarde, las estructuras que se adquieren más tarde. Por lo que vi, en algunos casos en la escritura no se adquiere nunca. Entonces es un tema interesante. Y lo que ella ve también es un paralelismo interesante con la sintaxis diacrónica. Ella sigue a Badia Margarit, que plantea justamente el hecho de que en la prosa medieval también lo que se observa es juxtaposición con E, ¿no? Con la partícula E. La correcta interpretación se daría, o sea, supuestamente, ¿no? En lo que nosotros hoy interpretamos, tanto por factores suprasegmentales, es lo que interpretamos, repito, no hay manera de comprobarlo, pero también por inferencias pragmáticas que se dan en el contexto discursivo. Y esto que surgió en lo que expusieron las colegas, a mí me parece interesantísimo como estrategia para trabajar en la clase. Esta tardanza, obviamente, que nosotros vemos en lengua 1, revela una complejidad que no va a ser ajena a un aprendiz alóglota, ¿no? Es decir, a nuestros estudiantes de español lengua extranjera. Entonces, la dificultad, contrariamente a lo que aparece en muchos de los libros de español, no tiene que ver con aprender o adquirir los nexos concesivos o el modo de construcción de las estructuras, sino en distinguir las características de los contextos en los que suelen, pueden o deben utilizarse y su valor como estrategia discursiva. ¿Cómo se suele presentar? Bueno, hay varios trabajos, hay un trabajo bastante interesante de Pérez Rodríguez, que es un chico que hizo una tesis de licenciatura, lo encontré, de hecho vi que retoma nuestro trabajo, Hilda, del año 2007, retoma varios trabajos, y lo que él hizo fue un estudio de manuales y vio en qué momento se suele presentar la concesividad como recurso gramatical. Me interesó porque trabaja con, es de Tenerife, este chico, y trabaja con muchos manuales peninsulares, o sea que bueno, por ahí a nosotros a veces se nos escapa. Entonces, el nivel A1 a 2 no se introduce. El nivel B1, que es el nivel umbral, ya es un alumno de nivel intermedio, por ahí se introduce algún nexo para relacionar ideas por oposición, pero a nivel paratáctico. Con suerte, un pero, un sin embargo. No obstante, la mayoría de los manuales de ES opta por introducir algunos nexos en el nivel B2. Y ahí tenemos algunos casos de nexos, aunque a pesar de que, etc. Y recién en C1 y C2 se presentan las demás estructuras concesivas, por ejemplo, las de caiga quien caiga, venga quien venga, etc. Las que Flamenco García llama universales, ¿no? Bueno, ¿no pasa? Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a hablar muy brevemente de la rentabilidad de los nexos. Bueno, ya definí las concesivas. Lo interesante es que el periodo concesivo concentra este razonamiento argumentativo entre los miembros como una idea de tesis y antítesis, o prótesis y apótesis que apuntan a conclusiones opuestas. Algunos autores, como por ejemplo este chico que mencioné recién, digo este chico, pues un chico joven que termina una tesis de grado, o sea que es absolutamente destacable. El carácter concesivo lo otorgan las conjunciones que se utilizan como nexos. Esto es una discusión antiquísima, ya la encontramos en Barrenechea, la hemos encontrado en Candel Vidal, si es el nexo o si es el contexto, la relación entre las oraciones. Nosotros creemos, obviamente, que esto depende de la relación de contraexpectativa. La idea esta de causa inoperante o contracausa que se establece entre prótesis y apódosis, y esto se demuestra en estos casos que donde no está el nexo, que son las llamadas concesivas impropias paratácticas, menciona Flamenco García, como por ejemplo, se levanta al alba y siempre llega tarde, es el ejemplo que da él, y yo pensaba en come y no en gorda, por ejemplo. Y bueno, tradicionalmente también sabemos que se les llaman adverbiales impropias, esto ya fue mencionado, que no son sustituibles por un adverbio, ya se discute si son adverbiales o no. También se discutió su carácter hipotáctico, se habla de que están en realidad entre coordinación y subordinación, nada nuevo tampoco, lo menciona Rojo, lo mencionó Barnechea, López García, Rodríguez Ramalle.
por eso le llaman interordinadas, que es el término más clásico, ahora se habla más de bipolaridad, suena medio psiquiátrico, pero así es, y se habla de complementariedad, dependencia mutua. Y el alcance, estas cosas por supuesto son para nosotros, para nuestra formación, no para el estudiante, se entiende. Y el alcance de modificación, también mencionado por Mabel y después por Hilda, obviamente abarca, como son un poquito más externas, del plano del enunciado, aunque Llovía salió a caminar, es decir, clásicos modificadores de la oración, a plano de la enunciación. Aunque te parezca mentira, salió a caminar en medio de la tormenta. Bueno, la clasificación clásica, ya, tiene casi 20 años, de Flamenco García, tampoco es que voy a entrar en detalles, aquí está el esquema, básicamente habla de propias e impropias y tiene que ver con los nexos esta clasificación, pero a mí lo que me interesa es que esta diferencia entre lo prototípico propio y lo menos prototípico tiene que ver con el grado de factualidad. ¿Sí? Generalmente las concesivas propias son las que tienen los nexos que las habilitan para ser interpretadas como factuales, semifactuales o contrafactuales. Y las impropias en su mayoría son no factuales, exceptuando estas concesivas paratácticas, que yo creo que están medio cayéndose del mapa, y hasta podríamos discutir cuáles son los valores, porque también creo que ahí hay una cuestión de temporalidad, causalidad, condición, concesión. Yo creo que ahí coincido con lo que mencionaba Hilda hoy, creo que en realidad hay una idea de locatividad, temporalidad, causalidad, consecuencia, condición y concesión. Y creo que ese es el esquema como de metaforización que se va dando en estas estructuras, que se van desplazando hacia la izquierda y tomando su unidad melódica propia. Pero básicamente el grado de factualidad que el hablante percibe es lo que a mí me interesa que perciban mis estudiantes. Entonces, que se den cuenta el grado de cumplimiento del evento de la prótesis concesiva. Si es factual, creo que se va a cumplir o se está cumpliendo. Semifactual es probable que se cumpla. Contrafactual no hay vuelta que darle, no se va a cumplir. Entonces, en las concesivas propias, que son las que yo voy a analizar, el significado parece gramaticalizado en modo estable y hay muchos nexos, pero no todos tienen la misma frecuencia de uso. Y acá aparece la idea de rentabilidad. No tiene sentido dar todos estos nexos juntos, porque yo lo que tengo que trabajar es con un estudiante que va a tener que moverse en el mundo real y sobre todo, en el caso nuestro, trabajar con textos académicos. Entonces, va a necesitar expresar concesión, pero por lo menos utilizar los nexos, sí comprenderlo, pero a la hora de producir, empezar con un criterio de rentabilidad. Entonces, estos están ordenados por frecuencia de uso, de los que tengo acá, el más frecuente es aunque, y el menos frecuente es este paraconcesivo, también podemos ir con por, que yo lo analicé, y otros más, pero bueno. A mí lo que me importa, como elegí este enfoque, me quedo con las concesivas con aunque, y voy a considerar esta alternancia modal en términos de su factualidad. Bueno, acá voy a ser breve, tiene que ver con el valor polémico del subjuntivo factual. Lo interesante es que son casos en los que se usa el subjuntivo, a pesar de que en la prótesis el hecho se presente como real y no como posible o irreal. Si ese es un subjuntivo, es una concesiva factual, nosotros lo trabajamos con Hilda hace varios años ya. Pero lo interesante es que en las gramáticas tradicionales esto no se presentaba así. Se decía que lo real se presentaba con el indicativo y lo posible irreal con el subjuntivo. Y esta discordancia que nosotros hemos venido observando y que ya se empezó a documentar hace unos años, es la presencia del subjuntivo factual en ejemplos del tipo, aunque sea mi hijo, yo no estoy diciendo que no es mi hijo, aunque sea mi hijo, acepto que se ha comportado mal, no hay duda de que es mi hijo. Entonces, este uso de este subjuntivo ha sido llamado temático polémico. ¿Sí? Hay muchos criterios, básicamente uno es de índole informativa, o sea, ya toca lo pragmático, lo discursivo pragmático, que es la proyección, información conocida versus nueva, ¿sí? Se cree que el subjuntivo se usa cuando se da por sentado que el interlocutor sabe de qué estamos hablando. Por otro lado, también se habla, y esto ya es menos frecuente que aparezcan las gramáticas y más necesario para nosotros, de la irrelevancia del obstáculo que se presenta en la concesiva. Y se lo desestima, ¿sí? Aunque sea mi hijo, ¿sí? La verdad es que yo acepte, más allá de que sea mi hijo, no es relevante que sea mi hijo para que yo acepte su comportamiento. Bueno, y esto presenta una complejidad tremenda,
frente a otras subordinadas, como las sustantivas, e incluso las relativas, que a veces tienen ciertos inductores. Yo he tenido estudiantes que me discutían, no, pero si está el subjuntivo quiere decir que eso no pasó, porque yo lo aprendí así. Es decir, cuando vienen con la regla internalizada, regla de aula internalizada, sobre todo a niveles avanzados, es donde es más difícil deshacer esos nudos gordianos que se han armado históricamente, que mal llamados fosilizaciones, pero términos que todavía seguimos usando. Entonces, la elección modal no está motivada por criterios como verdad o no verdad, sino por razones discursivas. El subjuntivo es una opción para aludir a esta información que por ahí presumimos que dio nuestro interlocutor, que no impide nuestra afirmación posterior. Aunque tenga 45 años, parece de 25. Quiere decir, tiene 45 años, pero la edad que tiene es irrelevante para su aspecto físico. Eso fue una encuesta, con ese ejemplo y otros más, que presentamos con Hilda en este trabajo de 2007, donde hubo una unanimidad del 100%, que todos decían, obviamente, nadie discute que tiene 45 años. Entonces, obviamente, los nativos esto lo veían así, y los extranjeros nos pasaba exactamente lo opuesto. Entonces, en estos casos, si bien esto implica ir en contra del argumento del interlocutor, lo podemos pensar positivamente, como una invitación a abrir la posibilidad de una negociación con el interlocutor. Son estructuras menos prototípicas, pero no poco frecuentes, ni poco relevantes, pero no se presentan así en los manuales de EBC. Hay una confusión en este aprendiz que siempre asocia subjuntivo a no factual, es así. Y no ve esa estrategia discursiva, no ve esta idea de la polémica, bueno, y por eso el desafío es esta idea del subjuntivo con valor factual como estrategia. Entonces, vamos a ver, acá voy a ser muy breve porque yo acá hice un sondeo de manuales, pero sé que estamos medio justos con el tiempo. Básicamente, mitos y realidades. Se podría pensar en dos grandes líneas, ¿sí? Que son estas explicaciones que aparecen en la mayoría de los tratados. Por un lado, indicativo, realidad versus subjuntivo, posibilidad. Esta es una clásica. Y acá están los textos tradicionales. Ahí tienen el Escudo Vos, Gilgaya, varias gramáticas de Else. No lo cambié. Perdón. Ahí está. Mencionaba. Esa es la primera línea. Por ejemplo, aunque llueve, saldré. Estos son los ejemplos clásicos de esta gramática básica del español. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aunque llueve, saldré, es la existencia efectiva del obstáculo, ¿sí? Efectivamente, llueve, ¿sí? Aunque llueva, saldré, el hablante presenta el obstáculo de dificultad como posible o probable. No es que yo estoy diciendo llueva y no me importa nada y voy a salir igual. Llueve es algo, no. Quiere decir no sé si llueve. Entonces, la objeción, y esto también es interesante, algo que me gusta pensar, que se podría pensar en que la interpretación eventual surge de que en estos ejemplos, siempre en apódosis, se presentan en forma de futuro o presente pro futuro. La eventualidad en realidad surge del futuro de la apódosis y no de la prótesis. No es el subjuntivo el que lo vuelve irreal. Es cierto que es el modo de la eventualidad, pero nosotros acá estamos diciendo que sí. Justamente, como es una concesiva de la vuelta de tuerca y de tuerce, digamos, le gana la pulseada a la factoría. Entonces, y aparte ellos pensaban en predicados estativos permanentes, del tipo, aunque sea asmática, es campeona olímpica, o aunque no sea nativo, tiene un altísimo nivel de español, ya la dificultad de ser asmático o no ser nativo ya no es una posibilidad. ¿Verdad? Enunciado justamente como algo conocido e irrelevante. Bueno, como yo decía, como regla de aula, esta fue muy exitosa y quedó y siguió. Sí. Bueno, la segunda, y acá voy a ser más rápida, hay varios textos mencionados, pero no me voy a centrar más que en uno. El indicativo como hecho experimentado, conocido, comprobado, versus el subjuntivo. Lo no experimentado, lo no conocido, lo no comprobado. Que funciona muy bien, por ejemplo, para las relativas. Esto se usa ya prácticamente en casi todos los textos analizados, fundacionales en el área de ELSE. Por ejemplo, Matemón y demás. Yo no voy a entrar ahora mucho en detalle, ya fue trabajado Matemón, por ejemplo, en el trabajo que hicimos con Hilda. Acá menciono también materia prima, un manual de gramática y ejercicio, pero ven, siempre aparece la idea de lo conocido versus lo no conocido. Pero no, digamos, lo mismo el método de Millares. En ninguno de ellos se especifica la factualidad del subjuntivo. Bien. Lo mismo, otro texto fundacional en la Argentina, que fue muy seguido, sería, por ejemplo, el del Laboratorio de Idiomas de la UBA, el nivel 6, donde también se llama la atención del estudiante sobre la distinción entre lo comprobado y lo no comprobado. Pero lo interesante es que aparece el subjuntivo polímico.
Para polemizar con el otro, el hablante no está totalmente de acuerdo con su interlocutor. Expresa su desacuerdo, no es verdad, o el hecho de que no toma en cuenta lo que dice el otro, no importa. Pero ¿cuál es el problema? Que los ejemplos que se daban eran ejemplos en los que la paráfrasis era, no sé si esto pasó. Si los ejemplos eran ejemplos que eran semi o contrafactuales. Entonces no llevaban a la idea de que podía ser real a pesar de que usaban el subjuntivo. Bueno, yo hice un relevamiento sobre los materiales de los últimos 5 años, ahí ya no entra la gramática, usted que tenemos un poquito anterior, ¿verdad? De los últimos 5 años, y solo hallamos un texto donde se abordan las construcciones concesivas, ni siquiera con subjuntivo, el aunque, no aparece. En algunos casos pensamos que tiene que ver con que se presentan como libros hasta nivel B1 o B1 más, y en otros casos no aparecen, directamente no. El que sí encontramos que es una serie, a mi criterio, muy buena, se llama Horizonte L, que es de la Universidad Nacional de Córdoba, es excelente, yo para fonética también encontré cosas buenas allí, está coordinada por Fanny Berenbauer, es excelente. Se trabaja a partir de un disparador, que es un texto bastante largo sobre la minería, y se extraen construcciones, es decir, ahí ya está la gramática en el texto, ¿no? Se propone una serie de consignas y el alumno puede inferir esta relación de objeción que se establece entre los ejemplos dados. Y puede percibir las diferencias temporales, ¿sí? Entonces, no importa, no vamos a mirar todo ahora, pero lo importante es que, como ven allí, dice, elijan la opción correcta. Entonces, se dan las ideas y se piensa cuál es la relación que se establece entre estas ideas. Espacio, tiempo, objeción, causa, consecuencia. Aparecen estas ideas que yo mencioné recién y son los estudiantes los que tienen que decidir cuáles son. Luego aparece la definición, pero siempre tomando en cuenta cuáles son los ejemplos reales en un texto real. Y fíjense que a la hora de armar la regla, también, de acuerdo con sus observaciones, unan con flechas. Modo indicativo cuando nos referimos a un hecho experimentado, no comprobante, irrelevante, quise poner abajo, perdón, un tipeo. Y modo subjuntivo cuando nos referimos a un hecho reconocido, etcétera, etcétera. Están todos y allí ellos tienen que marchear, ¿no? Entonces, es absolutamente destacable el modo en que se presenta la información, que se activan las inferencias a través de mecanismos metacognitivos. Yo igual plantearía algunas sugerencias. Primero, no aparece esta posibilidad de la posible reformulación o paráfrasis que mencionaron las colegas, que para mí es fundamental, por nexos ya conocidos por los alumnos. Nociones cercanas, aunque no 100% equivalentes, como pero. En segundo lugar, tener en cuenta la no equivalencia de estructuras, que no son solo en apariencia, porque hay un par de textos donde se presenta el aunque adelante y el aunque atrás y dice es lo mismo. Y en realidad no es lo mismo. Desde el punto de vista de la provisión de la información, ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, la permutación de prótesis y apódosis concesivas no es lo mismo, porque hay cambio de significado, aunque sea a nivel discursivo. Es decir, esto que yo digo, las repercusiones pragmáticas de este cambio de orden, que para mí el ejemplo prototípico es el aunque restrictivo, el aunque en segunda posición. Bueno, para ir, ya sería el último punto, la didactización de las construcciones, algunas alternativas posibles. Yo obviamente hubiera querido tener un modelo de unidad didáctica y todo, pero soy consciente del tiempo. Entonces son algunas reflexiones hacia esta sistematización. Esto es un modelo, en realidad una alternativa de sistematización que tiene muchísimos años, 14 años ya. Yo había hecho para niveles B1 más, a C1 más o menos era el nivel 8 del laboratorio de idiomas, que ya fue citado y demás, que bueno, ahora cuando lo veo a la luz del tiempo le encuentro un montón de cosas que cambiarían. Pero básicamente la idea que nosotros lo que habíamos incluido era que en el indicativo había un hecho comprobado por el hablante, pero en el subjuntivo hablábamos, además de la semi-contrafactualidad, la posibilidad de que usamos subjuntivo para demostrar que algo de lo que estamos seguros no nos importa o no nos parece relevante, simplemente queremos mostrar nuestro desacuerdo. Esto era un cuadro resuntivo, un cuadro de una gramática de referencia, no es el cuadro que se va incluyendo a medida que el alumno avanza. Por eso se presenta completo, porque bueno, el que habíamos citado en aquel momento con bueno, si bien en esta propuesta, ahora la autocrítica, no tuvimos en cuenta el valor polémico del subjuntivo factual, hoy, a la luz del puesto, del enfoque elegido, que también ha progresado, creemos necesario además plantear la progresión didáctica de estas construcciones, considerando no solamente el nivel de dificultad, sino la rentabilidad comunicativa y la frecuencia de uso. Yo ya no daría todos los nexos juntos, por ejemplo, que era lo que les mencionaba antes. Y 3 aspectos cruciales. Y esto sería de mi parte. Primero, el momento en el que hay que presentar aunque.
ateniéndonos a su rentabilidad y frecuencia de uso. Se usa muchísimo. Mi niño tiene 4 años, 3, 4 años, lo usa. Entonces, ¿por qué no lo usan después en la secundaria para escribir? Primera pregunta planteada. Segundo, el aprovechamiento, porque nosotros necesitamos agarrarnos de lo que ya saben para construir, que no son nativos. Igual yo ya a esta altura, el otro día cuando lo comentaba, mis estudiantes me decían, no, pero yo esto lo voy a hacer también en secundario. ¿Sí? Aprovechar la cercanía nacional de Audi parece una cosa básica, pero no se hace, no aparece en los textos. Con la conjunción adversativa plena, buscando explotar estratégicamente similitudes y diferencias sintácticas, semánticas, pragmático-discursivas. Analizar con esto último el caso del llamado buque restrictivo y su utilidad para mostrar estas implicancias en el cambio de orden, ¿no? En próstasis y apodosis. Como se entrecruzan, las voy a abordar en conjunto y mostrar un par de ejemplos de textos posibles. Primero, por lo que vemos hasta el nivel B2 no se presentan los nexos concesivos. Esto explica su ausencia en estos libros de texto que mencioné y da cuenta de una vacancia importante en la enseñanza de estas estructuras, en todos los niveles. Entonces, para mí el alumno de nivel B1, de su nivel umbral, ya está en condiciones de ir incorporando el modo subjuntivo, usa ciertas condicionales, factuales, semifactuales e incluso las contrafactuales. Trabaja en relaciones paratácticas y hipotácticas de temporalidad, de causalidad, entonces está perfectamente capacitado para entender la noción, no hablo de la complejidad estructural, la noción de oposición contra expectativa y concesión. Entonces, desde A2 más, es decir, un preintermedio, un B1, se pueden ir presentando, aunque sea como un indicativo, que empiecen a ver el aunque, porque el problema que tienen es que se les tira todo junto. Entonces, empezar a presentar el aunque sea con indicativo. Luego, a partir del B1 más, incorporar las construcciones semi y contrafactuales para finalmente un nivel B2 en adelante ya enseñar el valor factual de la prótesis con subjuntivo temático y opolímico. Entonces, esto nos remite a las otras dos cuestiones, la alternancia con pero y la relevancia del orden prótesis-apodosis. Primero se enseñaría el pero, obviamente esta alternancia, y luego la cuestión del pero. Entonces, que pero es esto ya lo sabemos porque lo vemos nosotros como lengua 1. Pero es información nueva o fuerte, ¿sí? Y aunque generalmente está en posición inicial, como la posición del tema, ¿sí? De la información dada o débil. Entonces, esto es básico. Si yo te digo, vos me decís, yo digo, no puedo comer harina, pero me